Sí, también voy a hacer el refuerzo de los prometo, ¿listo? Bueno, entonces, retomando lo que decía Yamil, que es muy importante. Importante entender la diferencia. ¿No lo escuchan? Hágase a donde estaba el hombre. Ubíquese donde estaba el otro. ¿A dónde estaba? Si no, grito igual y también miramos hasta dónde me alcanza la voz. No hay problema. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Vale, perfecto. Entonces, como le venía diciendo y como bien lo mencionaba ya, es importante que entendamos la diferencia entre un plan y un proyecto. Un plan es la norma que estamos definiendo. No hay un proyecto inmobiliario ni para ninguna constructora, ni en este momento la ERO está comprando suelo, ni nadie está comprando suelo para que desarrollemos un proyecto. Lo primero es la definición de una norma, que es en lo que estamos, para ver si a futuro se pueden desarrollar unos proyectos inmobiliarios o no. Unos proyectos inmobiliarios que ¿quién los va a promover? Los pueden promover los mismos propietarios del suelo, es decir, ustedes, lo pueden promover también el sector público, la ERO, otros entes que están involucrados, o sea, el desarrollo puede ser variado, pero no significa que en este momento desde la ERO o desde, digamos, las entidades que estamos a cargo de la formulación del plan parcial o que tenemos injerencia en la formulación de un plan parcial ya tengamos un proyecto armado, porque no es así. No hay un proyecto inmobiliario, ¿listo? Entonces eso es súper importante. Dale por la Entonces, desde la empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá hemos identificado dos planes parciales en este sector. Un plan parcial, que es el plan parcial Estación Metro Calle 26, que son todas estas manzanas que están localizadas como aquí en la esquina inferior derecha mía, de aquí de la pantalla, ¿cierto? En los suelos comprendidos desde la carrera 13 hasta la carrera 17 y desde la calle 24 hasta la calle 26. Eso es un plan parcial que está hoy vigente. Un plan parcial que tiene un decreto que fue adoptado en 2019 y que además ese decreto modifica un decreto que había sido adoptado por primera vez en el año 2013. En este momento estamos en un segundo proceso de reformulación de ese plan parcial. ¿Por qué? Porque resulta que aquí vamos a tener 4 sistemas de transporte público confluyendo en un solo lugar y que no se tenían previsto desde la formulación del 2013. ¿Cuáles son esos 4 sistemas de transporte público? El Metro de Bogotá, con la estación de la calle 26, que está localizada sobre la Caracas, la estación de Regiotram de Occidente, que es un sistema de metro de cercanía, y un tren de cercanía, es un sistema que va a tener cierta demanda también, que es importante, pero no seguramente tanta afluencia como va a tener la línea del metro. Tenemos la estación central de Transmilenio, localizada en los suelos que se compraron allí en el intercambiador vial, que seguramente lo conocen, entre la Caracas y la carrera 13A, allá hay un intercambiador vial. Ese intercambiador se compró, esos suelos se compraron pues para mejorar la operación del sistema, pero ahí también se proyecta una estación de Transmilenio. Y últimamente se ha venido pensando, incorporando en esta formulación, un cable aéreo que va a conectar todo este sector con Monserrate. Es un cable que se espera, pues que también mueva población, pero que también es un cable que va a tener pues, una vocación turística. Entonces vamos a tener mucha gente concluyendo en esta área de planificación. Ahorita hablamos un poco del tema del valor de disculpa. Entonces, si viene todo eso, vale. No, deja hablar. Entonces tenemos 4 sistemas de transporte público allí, vamos a tener un montón de gente, entonces hoy es necesario volver a planificar este sector y decir, venga, si yo voy a tener tantas personas circulando por ese sector, entonces yo cuánto espacio público necesito, cuántos andenes necesito, de qué anchos son los andenes, cómo se va a comportar la movilidad y también cuál es el desarrollo que vamos a tener urbanístico potencial en este sector. Aquí hay un tema muy importante y es que las posturas actuales de desarrollo sostenible de las ciudades nos dicen que hay que densificar en torno a los sistemas de transporte público o las áreas que están más servidas de sistemas de movilidad y redes existentes. ¿Esto por qué? Porque como hemos visto en las ciudades, hay muchas maneras de desarrollar las ciudades. Entonces hay un modelo expansivo que suelo llamar, que es un modelo en el que si yo tengo mucho suelo habilitado a las afueras de la ciudad, pues voy y sigo extendiendo y extendiendo y extendiendo la ciudad.
Eso hemos visto y seguramente pues todos los que habitamos esta ciudad lo hemos identificado, genera un montón de problemas. ¿Por qué? Porque es que resulta que la gente vive por allá, pero se tiene que desplazar a sus lugares de trabajo. Entonces, como tampoco podemos llegar como al ritmo de crecimiento con sistemas de transporte público y demás, entonces, ¿esto qué hace? Colapsar las vías, colapsar las redes de servicios públicos, etc. Entonces, un poco a lo que está migrando el desarrollo no solamente de esta ciudad, sino de todas las ciudades a nivel mundial, es densificar, es decir, crecer en los sectores que están más servidos de redes de servicios públicos, de transporte público y también de espacios públicos existentes, porque es donde la ciudad ya hizo un esfuerzo por generar todos estos sistemas. Entonces, esa es la necesidad por la cual hemos identificado la formulación de este plan parcial. El otro plan parcial, que es el que nos atañe hoy, es el plan parcial de la calle 24. El plan parcial de la calle 24 son todos los suelos localizados al sur del cementerio central, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y el Parque del Renacimiento. Que básicamente son todos estos suelos entre estos equipamientos y espacios públicos que les digo, la calle 23A, ¿cierto? Que es la que limita, digamos, más al sur con el plan parcial. No sé si de pronto ahí con el cursor me pueden ayudar señalando. Entre la carrera 17, que es el límite del plan parcial estación metro calle 26, y la carrera 25, que es el límite occidental del plan parcial, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es necesario formular estos suelos y por qué empezamos con esta formulación? Primero, porque el plan parcial estación metro calle 26 va a generar unos impactos en la movilidad muy importantes, sobre todo en un eje vial muy importante que es el eje de la calle 24. Resulta que con la llegada de, exactamente, el eje que está señalando en la presentación, todo el eje de la calle 24 se va a ver impactado por la llegada de los sistemas de transporte público en estación metro calle 26. ¿Por qué? Porque resulta que, claro, aquí vamos a tener que hacer seguramente una distribución de flujos y de cosas, ¿cierto? De cómo se mueve en general, digamos, la gente en este sector, los vehículos particulares, el sistema de transporte público y el eje de la calle 24 juega un papel fundamental. Entonces fue necesario pensar qué iba a pasar con el eje de la calle 24, que ya vamos a hablar un poquito más en detalle qué es lo que hemos pensado y que está sustentado en los estudios de movilidad que hasta hoy hemos realizado, ¿cierto? Y eso además, cómo va a impactar el desarrollo de las áreas, digamos, colindantes con este sector. ¿Qué pasa con el resto de los ámbitos que aquí hemos identificado que tienen un proceso de deterioro físico, social importante? Muchos nos han hablado también, por ejemplo, en la reunión pasada de toda esta zona de tolerancia. Sabemos que son sectores que actualmente tienen muchísimos problemas. También son suelos de renovación urbana identificados, no solamente desde la ERU, no solamente desde el plan de ordenamiento territorial, sino desde la formulación del nuevo POT, que fue el decreto 555, que seguramente, como saben, pues actualmente se encuentra suspendido, pero que identificaba que ese sector era un suelo de renovación urbana también objeto a la formulación de planes parciales o de algunas intervenciones particulares. No significa con esto que estas son las únicas dos intervenciones que desde la ERU vamos a desarrollar en el territorio. De hecho, habíamos venido trabajando mucho en cómo iba a ser también el desarrollo integral del resto de los sectores, ¿cierto? Para tener como esa visión integral, pero también para empezar a solucionar esos problemas que hemos identificado nosotros y que ustedes tienen muy claro y que seguramente pues han sufrido pues en el tiempo, ¿cierto? Entonces, no es que no vayamos también a desarrollar los otros sectores, hemos identificado estas dos intervenciones prioritarias, por lo que les estoy contando, porque tenemos que planificar la infraestructura de transporte público de manera, digamos, concordante con lo que va a pasar en el entorno inmediato. Pero entonces, conclusión, estas son dos intervenciones prioritarias, no son las únicas dos intervenciones o los únicos dos planes parciales que estamos pensando desarrollar, digamos, en la vigencia del plan de ordenamiento territorial. Miraremos también cuál es la suerte que tenga el decreto 555, pero de momento digamos que estas son las dos intervenciones que no hemos priorizado desde la ECA. Dale, Juan. Bueno, es un poco lo que les estaba contando. Está todo articulado en una pieza mucho más grande que es la denominada pieza reencuentro. En el plan de ordenamiento del decreto 555, que se formuló y que en este momento está suspendido, se identificaba todos estos sectores al sur de la calle 26 como una actuación estratégica. Las actuaciones estratégicas son otro instrumento parecido a un plan parcial, pero que tiene una escala mucho más grande, ¿cierto? Y lo que iban a dar eran líneas para el desarrollo de otros planes parciales al interior. La cuestión es que, digamos, con la suspensión de este decreto, entonces nos quedamos con la norma del plan de ordenamiento anterior. De nuevo, miraremos cuál es la suerte que tiene el decreto 555, pero hoy, y una cosa muy importante, es que no estamos formulando
los dos planes parciales, calle 24 y estación metro calle 26, con la norma del 555, sino con las normas anteriores. Es decir, hoy el marco normativo para la formulación de esos dos planes parciales es el decreto 190, es decir, el plan de ordenamiento anterior. Y eso es un tema que es muy importante que tengamos claro porque no está en riesgo, digamos, esta formulación por lo que ha pasado con el decreto 555, ¿sí? O sea, esto sigue porque logramos afortunadamente erradicar este plan parcial, digamos, a tiempo, una primera propuesta de formulación, para que no tuviéramos que esperar un proceso muy largo de primero formular la actuación estratégica, que esa actuación estratégica diera líneas para el desarrollo del resto del territorio y luego formular un plan parcial. Es decir, para que este territorio no se quedara sin una norma específica para su desarrollo en muchísimo tiempo. Lo que queríamos era pues, formular una norma muy ágil que pudiera darle posibilidades a los propietarios del suelo y a los moradores para empezar a detonar ese proceso de renovación urbana. Entonces, son estos dos planes parciales. Como ahorita también lo mencionaba Yamir, tenemos un tercer instrumento de planificación que se nos pone encima, digamos, de esta formulación, y es lo que se llama el Plan Especial de Manejo y Protección del Cementerio Central. En siglas PEM, ¿cierto? Para que lo tengamos claro, porque voy a seguir hablando de PEM. ¿Qué es un PEM? Un PEM es un instrumento de planificación que se inventaron por allá en el año 97, donde el objetivo es planificar lo que va a pasar en el patrimonio, en los bienes patrimoniales, pero también en el área de influencia de los bienes patrimoniales, ¿sí? Entonces, es un instrumento que por jerarquía de la norma está incluso por encima del plan de ordenamiento territorial. Es un instrumento que adopta directamente el Ministerio de Cultura. Entonces, si el plan de ordenamiento territorial dice que en este sector se pueden desarrollar 30 pisos y el PEM dice que se pueden desarrollar solo 5, prima el PEM, ¿sí? Ante cualquier cosa, prima el PEM. Entonces, también la urgencia en desarrollar este plan parcial y en formularlo es porque nos enteramos que en este momento hay un proceso de formulación del PEM del cementerio central. Entonces, desde el Aero lo primero que hicimos fue sentarnos con el equipo que actualmente está formulando el PEM para determinar el mejor escenario de desarrollo de este sector, ¿cierto? Que no fuera necesariamente lo que decía el ministerio, sino articulado con el mayor y mejor potencial de desarrollo que hemos identificado desde la empresa de renovación y desarrollo urbano, ¿sí? Entonces también parte de la urgencia de desarrollar este plan parcial es que está actualmente en formulación el plan especial de manejo y protección del cementerio. Todo el ámbito del plan parcial, que lo miraremos ahora más en detalle, está incluido dentro del área de influencia del PEM. Significa que, pues, ante todo primará lo del PEM, pero hemos estado articulados y por eso de nuevo es tan estratégico que ambas formulaciones se hayan abordado en paralelo. Dale, por favor. Entonces, bueno, hablando de las políticas, digamos, como generales que tenemos en todas las formulaciones que estamos haciendo y en esta pieza grande que es la que nos denominábamos reencuentro, tenemos la estrategia de generar un gran bosque urbano para Bogotá. ¿Qué significa un gran bosque urbano para Bogotá? Significa que queremos recualificar los espacios públicos existentes para volverlos más verdes y ambientalmente sostenibles y amigables con el medio ambiente, ¿sí? Y también generar nuevos espacios públicos también de un carácter ambiental y verde para la ciudadanía. Entonces, reconocemos como un eje súper importante el eje de la calle 26. La calle 26 es un eje que hoy no tiene unas condiciones ambientales muy fuertes, pero que creemos que puede tener unas condiciones ambientales muy fuertes. ¿Por qué? Porque es un corredor que enlaza el sistema de los cerros orientales, va conectando con unos espacios públicos, con unos pulmones verdes en la ciudad, como por ejemplo el Parque Renacimiento, la Universidad Nacional, y si lo vemos en una óptica más amplia, llega hasta el sistema de bordes, ¿cierto?, a la altura del aeropuerto. Entonces lo que queremos es constituir un gran corredor ambiental que conecte esos elementos importantes de la estructura ecológica del distrito. Entonces, parte del eje de la calle 26, pero también hemos identificado otros ejes de espacio público, como por ejemplo la calle 24. El eje de la calle 24, pues que además de lo que les comenté sobre los sistemas de movilidad y cómo se va a convertir en función de lo que va a empezar a pasar en torno a la gran estación intermodal que vamos a tener en estación Metro Calle 26, también queremos recualificarlo desde una óptica de espacio público. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Convertir el eje de la calle 24 de manera que generemos más espacio público para el peatón, para el ciclista, que tengamos más espacio para árboles, más zonas verdes, mobiliario urbano, cosas que empiecen a recualificar ese eje de la calle 24. Entre otros ejes, entre otros elementos también que hemos identificado como potenciales en toda esta pieza de reencuentro. Dale, por favor.
esta es el área de planificación del plan parcial calle 24. Entonces, aquí un tema importante. Ahorita, pues nos leían, digamos, como esas preguntas orientadoras para esta reunión y nos preguntaban cuál era el ámbito, el área afectada por el plan parcial. Entonces, primero, una claridad. Realmente el plan parcial no genera afectaciones. Eso es un tema que puede sonar como semántico, puede sonar como que es una bobada de expresión, pero realmente no. O sea, porque una afectación es cuando yo como entidad pública le digo, usted lo único que puede desarrollar en su lote es X y Y cosa y tengo un registro presupuestal para ir a comprarle su suelo. El plan parcial no genera afectaciones. El plan parcial propone una norma de acuerdo a un modelo de ocupación para un potencial desarrollo del área de planificación. Entonces, lo primero, no genera afectaciones a la propiedad. Lo que sí define son esas normas y esas reglas de juego. ¿Cuáles son los suelos que están incluidos en esa delimitación del plan parcial? Pues básicamente todo lo que vemos aquí en la línea roja, ¿cierto? Todas esas manzanas que hacen parte, digamos, del ámbito del plan parcial y también las vías al interior del área de planificación. Entonces, aquí hay un tema importante. Hay una manzanita que también nos la preguntaban en la reunión anterior, que está por fuera del área de planificación. ¿Por qué esa manzana está por fuera del área de planificación? Aquí va a ver la ¿Qué manzana es? ¿Por qué esa manzana sale del área de planificación? ¿Qué manzana es esa? La universidad. Entre la carrera 17 y la carrera 18 y entre la 23 y la 24. ¿Sí? ¿Por qué esa manzana sale del área de planificación? Porque resulta que más o menos el 60-70% de los predios al interior de esa manzana son bienes de interés cultural. Es decir, son bienes patrimoniales que tienen una declaratoria como bienes de interés cultural y que no queremos, pues, o desde la población no se veía posible que se tumbaran, ¿cierto? Que se demolieran para hacer cosas nuevas porque hay que conservar también el patrimonio. Entonces, esa manzana se extrae porque no solamente genera unas condicionantes muy fuertes para el desarrollo de esos bienes, sino también para los bienes colindantes. Entonces, aquí realmente no había un real potencial, digamos, de transformación o de crecimiento en altura de esa manzana, ¿cierto? Es razón por la cual decide que se saca del área de planificación. El resto de los suelos no tienen unas afectaciones por bienes de interés cultural, no hay bienes de interés declarados, solamente uno que ya vamos a ver más adelante, que es este suelito, que es un predio que está resaltando en la pantalla, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero el resto de los suelos identificamos que tienen potencial de transformación o potencial de desarrollo. Qué pena, me colaboran un poco con eso. Entonces, bueno, todo lo que está al interior de la línea roja son 9.3 hectáreas. De esas 9.3 hectáreas tenemos solamente 867.3 metros cuadrados de espacio público existente, de parques existentes. ¿Cuáles son esos dos parques? El parquecito aquí donde está el CAI de San Pedro Mendoza, el que tenemos aquí al frente, ¿cierto? Que es el que hemos también llamado el Parque de los Talladores en Piedra, por las esculturas que tienen pues allí, que seguramente pues, ustedes conocen muy bien. Y el otro parque que pues tiene muchos nombres que nos han comentado también anteriormente, el Parque de la Araña, el Parque no sé qué, que lo hemos identificado en la formulación como el Parque de Boston, que es donde está la placa polideportiva y pues. Entonces, los únicos dos espacios públicos que tenemos en el plan parcial suman un total de 867.3 metros cuadrados. Por favor, grábense esa cifra, porque esta cifra es muy importante para lo que viene adelante. Y luego, en las áreas de las vías que tenemos un total de 3.1 hectáreas, lo que da un área neta, un área desarrollable que suma 6.2 hectáreas, que equivale al 66% de todo el área que está al interior de esa línea roja, que es la delimitación del plan parcial. Entonces, para definir cuál va a ser ese modelo de ocupación, cómo creemos que esto puede desarrollarse, pues partimos un poco del diagnóstico del entorno, de qué es lo que está funcionando en el entorno, cuáles son lo que nosotros llamamos los elementos estructurantes de la propuesta, es decir, aquellos elementos que sí o sí deben tener una vocación pública muy importante y que nos articulan el desarrollo de lo privado. Entonces, identificamos primero el eje de la calle 26 con esa vocación ambiental que les he comentado y también el corredor de la Caracas, donde va a estar intervenida por la primera línea del Metro Bogotá, como los dos principales ejes estructurantes, digamos, de toda esta gran pieza de ciudad. El eje de la calle 24 como el principal eje de espacio público y el principal eje ambiental que vamos a tener al interior del plan parcial y que conecta todos los desarrollos aquí al interior del área de planificación, de nuevo, todo lo que está al interior de la línea roja con la futura estación que va a estar consolidada en el plan parcial de estación Metro Calle 26, que es la principal y la más grande estación intermodal que va a tener
no solamente el distrito, sino el país, porque en ningún lugar en el país hay 4 sistemas de transporte público confluyendo en un solo lugar. Entonces eso es un hecho de verdad bastante importante. Dale, por favor. Hemos identificado otros ejes transversales, unos ejes que nos conectan el plan parcial en el sentido norte-sur, ¿cierto? Que son la carrera 17. La carrera 17 también tiene una intervención por el sistema de Regiotram de Occidente, como también les comentaba ahorita, pues es un sistema de transporte público. Esa intervención no depende de la ERU, es una intervención que depende de la empresa férrea regional, que ya tiene unos trazados, unos diseños, y que nosotros, por mandato, digamos, de la Secretaría de Planeación y de la Secretaría de Movilidad, tenemos que incorporar en la propuesta, ¿cierto? Entonces la estamos incorporando, es un proyecto que ya está con cierto nivel de avance y cierto nivel de planificación y que nosotros ya lo tomamos como un hecho importante, detonante y muy determinante para el planteamiento urbanístico. Tenemos el par vial de la avenida Mariscal Sucre, conformado por la carrera 19 y la carrera 19B. Ahí desde hace muchísimo tiempo, pues ha habido unas áreas de reserva para concretar este par vial. También son determinantes para la formulación, las tenemos que incorporar porque es parte de lo que la ciudad ha planificado desde hace muchísimo tiempo y es lo que estamos incorporando en la propuesta. La carrera 25, que es otro de los principales ejes de conexión, ¿cierto?, del plan parcial con el norte y el sur del ámbito de planificación, y uno se, digamos, de una escala un poco más local, que empiezan a conectar todos estos desarrollos con unos espacios de una escala, digamos, un poco más local, de los barrios Santa Fe y San Mendoza, ¿cierto? Unos espacios públicos que se han consolidado, pues, a través de los tiempos, pero que son importantes, pues, entender el plan parcial, cómo se puede relacionar con ellos. El tema de la puesta en valor de los bienes de interés cultural. Entonces, como les comentaba aquí, en el ámbito del plan parcial, en la línea roja solamente tenemos un bien de interés cultural declarado, ¿cierto? Que es un edificio que queda en toda la esquina aquí de la carrera 18, exacto, con la calle 23A. Entonces, allí solamente tenemos un bien de interés cultural. Sin embargo, hemos identificado otras edificaciones que no están declaradas, pero que creemos que tienen unos valores arquitectónicos importantes, que como veremos más adelante, le estamos dando una estrategia diferencial para que se vinculen al desarrollo futuro del plan parcial. Esa estrategia diferencial está asociada a una estrategia de reuso de edificaciones. ¿Qué es el reuso de edificaciones? Básicamente es que esas edificaciones pueden dividirse al interior, pueden cambiar su uso, pero permanecer en sus condiciones actuales, o en caso de que los propietarios no quieran, pues demoler las edificaciones y vinculárselas al desarrollo del proyecto, de los proyectos inmobiliarios que surjan al interior del área de planificación. Entonces, no es una camisa de fuerza, no estamos declarando nuevos bienes de interés cultural, estamos identificando unas edificaciones que cuentan con unos valores arquitectónicos importantes y que creemos que es importante rescatar desde el punto de vista de la memoria, digamos, del parque. Adicionalmente, tenemos una articulación, como les comentaba, con la formulación del PEM del cementerio, para que la norma que se define desde el ministerio no vaya en contravía del mayor y mejor uso que le podemos dar a este sector. Pero además, pues el PEM del cementerio tiene un proyecto de ampliación del cementerio en servicios funerarios y en sedes administrativas y en otras cosas, en esas manzanitas que actualmente son predios de la UAS, ¿cierto? Entonces, esos proyectos, como son de nuevo una norma de escala mucho mayor, las tenemos también que incorporar. Y lo que estamos buscando desde el plan parcial es cómo podemos concretar esas intervenciones o cuáles podrían ser los aportes para concretar esas intervenciones asociado pues a la conservación del cementerio central, que es un bien de interés cultural de escala de la nación, muy importante para este sector. El desarrollo de usos residenciales para la revitalización, digamos, de este sector de la ciudad y la oferta de vivienda de interés social. Entonces, lo que busca el plan parcial como uso principal es la vivienda. Lo que queremos aquí es desarrollar sobre todo vivienda. Lo que pensamos que es la vocación del barrio es un desarrollo residencial, donde además creemos que también es importante definir unos suelos específicos que ahora vamos a ver para el desarrollo prioritario de vivienda de interés social, ¿cierto? Ahora vamos a ver que más o menos si no estoy mal, el 45% de las unidades residenciales que estamos generando en el plan parcial están destinadas a la generación de vivienda de interés social. ¿Dale, por favor? Pero también esa nueva vivienda pues va a requerir pues de unos usos comerciales de servicios. Yo voy a requerir de la panadería, de la tienda de barrio, voy a requerir de la peluquería, ¿cierto? Usos que también se pueden dar. Además porque, y como ustedes lo saben, en el barrio Santa Fe actualmente hay una vocación comercial también que es muy importante. Entonces, asociado a lo que les comentaba ahorita Yamil de la protección a moradores, lo que queremos no es desplazar esa actividad económica, sino fortalecerla mucho más.
señor, ¿cuál es la votación económica importante que usted nombra acá del Banco Santander? Por favor, ¿puede explicar eso? Deje que termine. Deje que termine, por favor. Deje que termine. Termine y después sí da respuesta. Porque si no, que termine, porque si no. Es mejor que termine. al final. Las preguntas al final, sí. Es que si no, empieza una. Sí, y se... Termine. Con la reunión. Las preguntas son al final. Las preguntas son al final. Aquí quedó claro las reglas del Luego juego. las preguntas al final. Pero queremos Lo que pasa es que gran parte de lo que ustedes me están preguntando va probablemente a aparecer más adelante en la presentación. Exactamente, por eso que termine. Pregunta, respuesta, tenemos que parar y empezamos uno por uno. No. Termine. Arquitecto, continúe su. Y si al final no encuentra respuesta en la presentación a tu inquietud particular, papelito, levanta la mano y hace la pregunta aquí con todo gusto. Hablamos al principio de respetar los acuerdos del espacio para que los podamos desarrollar. Entonces, de nuevo, como hay unos centros comerciales, también industriales, productivos que sobre todo están localizados en esas manzanas justamente las que está resaltando pues Ángela, son unas actividades pues que no es que el plan parcial busque desplazar, sino integrar al futuro desarrollo. Y también pues unos usos comerciales que están a todo lo largo, digamos, del plan parcial, muchas tiendas de barrio, muchas actividades que creemos pueden permanecer y que deben permanecer para brindar vitalidad al plan parcial. Además, porque, y eso es un tema muy importante, lo que busca el plan parcial es generar unos usos comerciales en función también de los espacios públicos. De manera que el espacio público no sea un espacio público muerto, sin uso, sin frente, sin actividad, sino que esté vitalizado también desde esa apuesta de usos complementarios. También tenemos el desarrollo de unos equipamientos colectivos. Aquí hay varios, digamos, varios usos dotacionales que estamos proponiendo. Unos usos muy asociados a los usos del cuidado, equipamientos del cuidado, para dar, digamos, solución a unas necesidades que se tienen, que esperamos identificar muy fuertemente con el censo, en términos de atención a madres cabeza de familias, madres cuidadoras, primera infancia, ¿cierto? O sea, que tengan un equipamiento público del distrito que dé atención, digamos, a esas necesidades particulares de la comunidad. Pero adicionalmente, pues, otros equipamientos, como por ejemplo, esto de lo que les hablaba de la expansión del cementerio y sedes administrativas, y también lo que está allí señalando Ángela, que es un equipamiento de culto que también se propone desde el PEM del cementerio central, que es lo denominado la capilla de las ánimas. Es una capilla, ¿cierto?, como expansión de los usos del cementerio. El otro tema muy importante, y ya pues también lo he venido reiterando mucho, es la relación con los sistemas de transporte público del área de planificación y sobre todo en su entorno inmediato y en estación Metro Calle 26. Digamos que esto es un poco en general lo que empieza a armarnos, a darnos línea de cómo proceder con el planteamiento urbanístico. Entonces ahora vamos a hablar un poco más en detalle de cómo estamos armando ese planteamiento urbanístico.